RTP. Le damos paso a nuestro entrevistado ya. Él es frecuente aquí en RTP. Grato recibirlo siempre, así sea por vía virtual, el economista Alberto Acosta Burneo, con quien vamos a analizar de la situación actual del país en lo económico. Así que, entrando en materia, economista, bienvenido. Cuéntenos, ¿cómo ve usted esta noticia que van compartiendo diversos medios de comunicación de que el ciudadano ecuatoriano está utilizando más la tarjeta de crédito para los consumos diarios de alimentos y necesidades básicas, y que se está ralentizando el consumo más bien en otras cuestiones como son la vivienda o los vehículos? Esta noticia necesita una profundización. Conforme se vuelve más sofisticado un sistema financiero, se deja de usar efectivo y se utiliza tarjeta de crédito para todo. Existen países, por ejemplo en China o en el Asia, en Japón, donde el efectivo prácticamente no se usa. Se usa tarjeta de crédito para todo, o pasarelas de pagos. Entonces, el que se use más tarjeta de crédito no es una mala noticia. Hay que analizar, por eso digo, hay que analizar claramente qué está sucediendo, si realmente es porque la población está acostumbrándose a ese medio de pago. Es mucho más cómodo y más seguro usar tarjeta de crédito, sobre todo en un entorno de mucha inseguridad, en donde tener efectivo puede ser peligroso. Una tarjeta de crédito sí termina siendo más seguro. Y hay que recordar que ahora incluso las tarjetas de crédito se pueden hacer los pagos a través del celular, ni siquiera hay que tener el plástico físico. Entonces, mientras más tarjetas de crédito se usen y mientras más medios digitales de pago se usen, es positivo. Significa que se está sofisticando el sistema financiero, se está sofisticando la población en materia financiera. Pero no podría significar esto más bien que la gente está recurriendo a, digamos, el crédito de los bancos para poder solventar necesidades primarias, y que más bien no lo está usando ese cupo para consumir otro tipo de bienes como electrodomésticos o y sobre todo que hay reportes de los emisores de tarjeta, y me ha tocado verlo además a mí sí me gusta ir al supermercado, que lo están haciendo inclusive en el sistema de diferido, ¿no? Con lo cual inclusive se tiende, no hay una cultura financiera adecuada y la gente no se da cuenta lo que significa eso en el aumento del costo, ¿no? Pero por eso es que precisamente les menciono, es importante profundizar en el análisis, que si es una tarjeta de crédito más profundamente, puede ser positivo o puede ser negativo. En general, mientras más tarjeta de crédito, mientras más pagos digitales se usen, es positivo. Eventualmente el país tiene que dejar de usar efectivo, y eso va a ser conforme vaya desarrollándose el sistema financiero y la cultura financiera de los ciudadanos. Sí, ciertamente. Ahora, si se lo puede aprovechar. Crédito diferido para comprar alimentos, eso es un problema, porque no es que el uso de tarjeta de crédito es negativo per se. Si se puede ser negativo si se está usando para diferir un consumo corriente, porque un consumo corriente, alimentos, tiene que ser pagado en el mes en curso. En cambio, otras compras que son de más grandes, sí se deben pagar con diferidos. Entonces ahí entra lo que usted menciona, la cultura financiera, saber que no es saludable financieramente hablando endeudarse a plazos para comprar alimentos. Sí es saludable pagar con tarjeta de crédito en corriente la compra de los alimentos, porque es más cómodo que tener que llevar el efectivo. Entonces, como digo, el usar más tarjeta de crédito no necesariamente es un problema, más bien puede ser incluso muy positivo para el país. Lo que tiene que analizarse es decir, si es que qué cosas se están consumiendo en diferido, y si la población comienza a diferir los alimentos, esa sí es una situación preocupante, porque vemos que en el tiempo significa que va a tener dificultades para poder pagar. Ahora, síntoma de qué puede ser esto. Dedica menos espacio para inversión. La tarjeta de crédito, bueno, en un momento que tal vez la población no está gastando en comprar electrodomésticos, etcétera, en un momento de incertidumbre. El año pasado no hay que olvidar que la economía se contrajo. Entonces, en una economía que se contrae, no hace sentido pensar que la población va a estar muy agresiva en sus compras de bienes de consumo duradero, es decir, de electrodomésticos, etcétera, porque los ingresos de la población también se vieron afectados el año pasado por esa contracción en la economía. Entonces, eso también se ve reflejado en la distribución de ese consumo.
Economista Costa, si bien la situación del país no es de las mejores que nos encontramos, la construcción, la obra pública se ha habido reducida últimamente. ¿Cuáles pueden ser estos factores en la que la inversión social no sea implementada y cuál sería la vía para poder ejecutarla? Bueno, la realidad es que la inversión, el gasto público sigue subiendo año tras año. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, se hace en medio de un entorno para poder seguir sosteniendo ese gasto público, se sigue elevando impuestos aceleradamente. Entonces vemos cómo el año pasado los ingresos tributarios subieron en 2.000 millones de dólares y eso permitió que el gasto corriente suba en 400 millones. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que el gasto que sube es el gasto corriente. El Estado cada día gasta más, es un gasto imparable, pero la inversión pública no tiene más recursos. Entonces el año pasado se redujo la inversión pública en 80 millones de dólares, digamos una caída pequeña, pero al final del día la inversión pública está siendo limitada, mientras que el gasto público corriente, el gasto corriente subió en 400 millones. Entonces estamos en un entorno donde hay mucha presión para seguir gastando. La misma Constitución obliga a elevar el gasto año tras año y por eso es que tenemos permanentes reformas tributarias. Para poder seguir sosteniendo este gasto incremental, gasto corriente, la alternativa es limitar el crecimiento de la inversión pública y seguir cobrando más impuestos, creando nuevos tributos, como se hizo también muy fuertemente el año pasado. Pero ¿cuál cree usted, economista Costa, que debería ser lo que quisiéramos escuchar de los candidatos en el tema de la reactivación económica? Nos decía aquí hace un par de semanas Fausto Ortiz, que por ejemplo en el tema no del gasto, sino de la inversión en obra pública, el Ecuador tiene alrededor de unos 10 años en que no sube de 2.400 millones anuales, lo cual es realmente misérrimo para la economía de cualquier país, pero evidentemente ya es hora de que la empresa privada, yo creo que siempre lo ha asumido, pero creo que ha tenido cortapisas de parte del Estado para que no lo pueda hacer plenamente. Pero el gran generador de empleo debe ser el sector privado, no el sector público. Pero se ha hablado muy poco en esta campaña de los recortes adecuados para lo que se necesita hacer en este estado obeso. No lo he escuchado realmente de ninguno de los dos candidatos. Y tampoco se ha dicho cómo se reactivaría el sector privado, que evidentemente no es a base de impuestos, para que se convierta realmente en el gran empleador y en el generador de la dinámica de la riqueza que ojalá llegue pronto al Ecuador. Coincido totalmente con su apreciación. Aquí el problema es que los candidatos siguen con la misma receta, es decir, cómo el Estado va a dinamizar la economía. Entonces ahí se habla de la inversión pública, tiene que invertir más. Lo que se olvidan es que para que el Estado pueda invertir más, tiene que quitarle la plata a alguien. El Estado no genera riqueza, tiene que quitarla al sector productivo, a los ciudadanos para poder gastar. Entonces, cualquier efecto multiplicador que tenga esa inversión pública tiene también un efecto divisor al momento de quitar esos recursos a los ciudadanos que pudieron haber invertido, que pudieron haber consumido, ahorrado, etcétera. Y las concesiones y las empresas públicas no son una forma distinta de conseguir fondos. Sin, digamos, extraer las concesiones y las empresas públicas en su funcionamiento y cuando generan utilidades, no son una forma de conseguir recursos distinta a extraer del ciudadano dinero vía impuestos. Bueno, las empresas públicas generan riqueza cuando tienen utilidades, que eso tampoco es la norma. Vamos a CNT, pierde alrededor 75 millones de dólares por año ya de manera consecutiva por varios años. Entonces es una empresa que destruye riqueza y que requiere de dinero de los contribuyentes para poder sostener su destrucción de riqueza. Entonces, no necesariamente una empresa pública es una generadora de riqueza. Puede haber, por ejemplo, en el caso de Petroecuador, ahí también hay graves problemas de eficiencia, pero al final del día todavía queda un saldo positivo. Entonces ahí podemos decir que hay algo de generación de riqueza, pero vemos que no es suficiente como para poder incrementar la inversión pública. Entonces la manera de incrementar la inversión pública en este momento es subiendo impuestos. Hay que elevar impuestos, quitarle a la gente recursos para que el Estado pueda invertir. Y eso no va a dinamizar, porque lo que por un lado dinamiza, por otro lado detiene la economía, porque hay que quitar esos recursos del sector privado. Significa menos inversión privada, menos consumo privado, menos ahorro privado. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución no viene por el gasto público ni por la inversión pública. Eso no es un crecimiento sostenible. La solución viene por la inversión privada, la inversión productiva. Y para eso
¿Cuál es el límite? Aquí no es un problema de voluntad o falta de voluntad. El problema es que tenemos barreras a la inversión privada y esa es la principal reforma que hay que hacer para que haya más inversión y más crecimiento en el país. Hay que eliminar todas esas barreras que se crearon a la inversión privada, a la inversión productiva. Por ejemplo, una barrera enorme. El país, la Constitución de 2008 hizo el absurdo de establecer a rango constitucional, crear monopolios estatales, los mal llamados sectores estratégicos, en donde son amplios sectores de la economía, los más grandes, los que normalmente atraen más inversiones. Y la Constitución dijo, no, eso es un monopolio estatal, aquí nadie se mete, en petróleo, en electricidad, en minería, en telecomunicaciones. Y en esos sectores la inversión privada se tolera por excepción. Entonces, si alguien quiere invertir en ese sector, primero hay que justificar la excepción. ¿Por qué autorizo la excepción? Porque la regla es del monopolio estatal. La excepción es la inversión privada. El resultado es que todos esos sectores, absolutamente todos, adolecen de insuficiente inversión. El país tiene un retraso tecnológico, sectores donde vemos los resultados, los apagones por falta de inversión, la producción petrolera en caída libre por falta de inversión. El Ecuador no ha logrado desplegar la red 5G porque la única empresa que tiene acceso a la banda ancha que requiere la red 5G es la empresa pública, CNT, precisamente la que pierde recursos, la que no tiene los clientes y no tiene la plata ni la tecnología para desplegar la red 5G. Entonces, esa es una garantía del subdesarrollo en el país, mantener amplios monopolios estatales. Eso tiene que ser eliminado, todas esas barreras. Y si a eso sumamos todas las barreras regulatorias, porque hay infinidad de barreras que están hechas para mantener la competencia afuera, legislación que está pensada para que no vengan competidores. Entonces, el desafío más grande aquí, y lo que quisiera escuchar de los candidatos, es que van a hacer una batalla contra las barreras, para eliminar todas las barreras de entrada a los mercados. Que el Ecuador sea un país para invertir. Y eso no requiere de un discurso, requiere de una práctica, de que la legislación, la misma Constitución, la legislación y las normativas eliminen todas esas barreras para que cualquier inversionista pueda venir a desafiar a cualquier actor del mercado, por más que sea el actor más grande del mercado, puedan desafiarlo con la competencia, obligando a que haya innovación, a que tengan que reinventarse para seguir captando la preferencia de los clientes. Hablando de lo público y lo privado, ¿no? Está pendiente que concesionar el OCP, el oleoducto de crudos pesados. Y el analista Darío Dávalos compartía hace unos días que algunas ofertas que se le han hecho al Estado por el OCP proponían el pago de un castigo, obviamente, más bien no el pago, sino restar el castigo, y un premio de 1 centavo por barril. Ofertas que parecen extrañamente inconvenientes para el Estado ecuatoriano. ¿Algo conoce de este tema? Usted que estudia bastante el tema petrolero. Mire, lamentablemente el OCP, el gobierno debió haber hecho a tiempo, los gobiernos anteriores, no esto viene del gobierno anterior, debió haber negociado a tiempo una extensión o una nueva concesión con los inversionistas que estuvieron a cargo y que construyeron además esa infraestructura, porque el OCP requiere de inversiones millonarias, está con un problema de erosión regresiva en el río Coca y puede suceder que termine destruyéndose esa infraestructura. Entonces hay que invertir a tiempo, antes de que sea tarde, antes de que se destruya. Y teníamos inversionistas que hicieron una oferta para poder hacer esas inversiones de alrededor de $200 millones en inversiones y el mantenimiento de la infraestructura. Eso hubiese sido lo ideal. Pero claro, prima en el Ecuador esas visiones arcaicas de estatistas y dijeron no, eso tiene que ir al Estado, que retorne al Estado. Un Estado que no tiene los recursos, no tiene la tecnología y que ni siquiera tiene la transparencia en manos de Petroecuador, la empresa más grande del país que no rinde cuentas a nadie, porque no necesita rendir cuentas a nadie. Los ciudadanos no se lo exigen, no tiene balances auditados. La empresa que más recursos, la más grande del Ecuador, no se digna ni siquiera de tener balances auditados. Aquí se necesita un cambio profundo. De hecho, permítame esa empresa corregirme. Tiene que salir a cotizar en bolsa, eso significa que hay que cambiar el mercado de valores, la legislación de empresas públicas para que pueda entrar al mercado de valores, debe cotizar local e internacionalmente, tiene que buscar inversionistas aliados, inversionistas privados, abrir una parte de su capital a inversionistas privados,
para poder garantizar que se manejen las cosas con transparencia, que pueda captar recursos para que haya suficiente inversión. Correcto. Y sobre todo acabar con ese monopolio estatal, todo este andamiaje que lo que hace es evitar esa inversión privada. Pero vamos a lo inmediato, porque va a ser difícil. Simplemente lo despachamos alegremente y le entregamos esa infraestructura a Petroecuador para que decaiga en manos de Petroecuador por insuficiente inversión. Va a ser difícil transformar a Petroecuador y hacerla al menos parcialmente privada en el corto plazo. Y me corrijo porque estoy mezclando los valores por la comercialización de crudo y el tema de la concesión del OCP. Pero más bien hagamos una revista un poco de lo que está frente a nosotros, que es claro, ¿a qué precio vendemos el petróleo para comercializarse? La concesión del OCP. El campo Sacha, que hay una oferta para operarlo por 20 años, que está siendo fiscalizada en la Asamblea, que a algunos le parece bastante inconveniente. En teoría, el 80% de los ingresos por la explotación del campo Sacha quedarían en manos igual del Estado ecuatoriano. Y también, en general, el problema de la producción de Petroecuador. Creo que hemos llegado en estos últimos días a tener producciones por debajo de los 400.000 barriles diarios, ¿no? Sino por 380.000, 360.000 por ahí, lo cual es grave, preocupante. Tenemos todo eso de frente, entonces sí, puede ser importante explorar una salida a futuro para el Petroecuador, volviéndola en parte privada, permitiendo que se cotice en la bolsa, pero eso no va a pasar mañana, ni en unos meses. De estos temas que son problemas inmediatos, ¿qué podemos hacer? El gobierno tiene que seguir entregando, concesionando los campos petroleros porque Ecuador no tiene los recursos para poder invertir. La producción petrolera está en caída libre. Perdemos miles de millones de dólares hemos perdido por ese monopolio estatal, por culpa de Petroecuador, que es la garantía del subdesarrollo en materia petrolera. El país necesita recursos con urgencia. Y mientras tanto, Petroecuador sigue asumiendo todos los campos. Ya sucedió con el bloque 16, que en lugar de renegociar y conseguir una nueva concesión, pasó a Petroecuador. Ahora sucede con el OCP. Petroecuador sigue concentrando activos que no puede manejar. El que Petroecuador tenga el campo Sacha en su control nos sale carísimo, porque la producción está estancada. Y Petroecuador dice, es que miren qué barato que me sale producir. Pero claro, si no está invirtiendo nada, si esa producción está en caída libre, ¿cómo no le va a salir barato? Pero a nosotros nos sale muy caro, a los ciudadanos, porque significa que el Estado no obtiene recursos adicionales por el petróleo. El sector petrolero está en caída libre. En pocos años Ecuador dejará de ser un país petrolero, no porque se le acabó el petróleo, sino porque se le acabó la inversión, porque el mal manejo de Petroecuador hace que en la última década el Ecuador, a la producción petrolera ha caído en 100.000 barriles por día. Esa ha sido la caída, una caída persistente. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué este cambio? Porque antes que la producción petrolera ecuatoriana crecía y de repente ahora está en una caída libre. Lo que sucede es que durante el correísmo se cambió de modelo. Teníamos anteriormente el grueso de alrededor de la mitad de la producción petrolera estaba en manos privadas y la otra mitad era pública. De mano del estatismo de Rafael Correa, se pasó a manos públicas el 80%. Entonces ahora el grueso de la producción petrolera es estatal, que no tiene ni los recursos, ni la tecnología, ni la transparencia para manejar esa producción. La producción cae en caída libre, afectando al país, y tenemos ejemplos como Colombia, un país que ha hecho las cosas mucho mejor, que tiene la cuarta parte de reservas petroleras que tiene el Ecuador, la cuarta parte, y produce 63% más petróleo que el Ecuador. Entonces, ¿cómo lo hizo? Lo hizo con concesiones y licitaciones transparentes, con apertura al capital privado, con una política clara. Hay que entender que estos sectores necesitan de muchísima inversión privada y que para eso hay que abrir la puerta a esa inversión. Pero aquí en el Ecuador todavía se dice no, lo que conviene es que el Estado siga acaparando recursos y que no importa que siga cayendo la producción, que cada vez tenemos menos ingresos petroleros. Si vemos en el presupuesto del Estado, el petróleo es cada vez un ingreso más pequeño y por eso es que hay tanta presión a seguir subiendo impuestos y van a seguir subiendo los impuestos significativamente porque el petróleo ya no es una fuente de ingresos como era en el pasado, porque el Estado, al haber acumulado, haber captado todo este sector y tener insuficiente inversión, hace que cada vez haya menos ingresos para el fisco. Entonces definitivamente necesitamos un cambio profundo en este sector y hay que discutir también los cambios de fondo, porque somos el país de los incendios. Decimos, eso no va a suceder, eso es un cambio muy grande y hablamos solamente de pequeños pasos.
No, tenemos que hablar de los grandes pasos. ¿Cómo vamos a hacer que Petroecuador sea una empresa petrolera de escala mundial, una multinacional de origen ecuatoriano? ¿Cómo se la transforma en eso? Pues eso hay que discutir y hay que trabajarlo hoy. Sí, ese es de largo plazo, pero el largo plazo se construye hoy con esas discusiones de fondo para poder transformar una empresa que es una mata de corrupción y de poca transparencia a que pase a ser una multinacional de primer orden, que invierte en toda la región, que capta recursos en los mercados internacionales. ¿Por qué no pensar de esa manera y hacer una transformación integral a esa empresa? Economista Acosta, usted ha hablado de la visión de los candidatos hacia dónde debe apuntar, y aquí una pregunta muy sencilla. ¿Qué podría poner en riesgo de ambos candidatos de llegar a la presidencia? Tomando en cuenta que usted ha señalado también algo que debemos verlo en un mediano plazo, y es ya no depender del petróleo, sino de los tributos. Y vimos en la primera vuelta de los 16 candidatos, un poco más del 50% decía bajar impuestos. ¿De qué vendría o qué podría producir este tipo de propuestas demagógicas, y al mismo tiempo qué tan reales podrían ser? Bueno, primero yo creo que el futuro del Ecuador es el petróleo, definitivamente. No es del pasado, es del futuro. Ahí tenemos una riqueza gigantesca que todavía puede ser utilizada, y el Ecuador tiene que invertir muchísimo más en petróleo, pero no con capitales públicos, sino con inversión privada, para que eso genere rentas adicionales. También el Estado va a poder obtener rentas muy grandes de la minería, que es otro sector de muchísimo potencial en el país. Son los sectores que nos pueden dar todavía mucho. Entonces no tenemos que comenzar a pensar qué vamos a hacer para cuando se acabe el petróleo. El petróleo no se va a acabar en muchísimos años. Tenemos que invertir en encontrar nuevas reservas. El Ecuador desde hace más de 20 años no invierte en encontrar nuevas reservas. Por eso las reservas están estancadas. Pero las reservas suben cuando se invierte en más exploración. Entonces hay que seguir trabajando para explotar al máximo y utilizar al máximo todas las riquezas que tenemos. No podemos excluirnos y decir, no, este sector ya no vamos a invertir, este tampoco, y comenzamos a limitarnos. No nos autolimitemos, veamos que el país tiene un potencial enorme, y ese potencial está en petróleo, está en minería y en infinidad de otros sectores, porque las inversiones y las actividades no son excluyentes. El que tengamos petróleo no significa que no vamos a tener turismo y que no vamos a impulsar el turismo, que es otro potencial enorme del país, o la agroexportación, que también es un enorme potencial del país. Tenemos que impulsar todos los frentes a la vez para poder generar más riqueza y de esa manera poder combatir la pobreza en el país. Muy bien, economista, le agradecemos mucho por habernos acompañado esta mañana, siendo las 8:29. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. RTP